Reforzamiento de problemas del conocimiento para los alumnos de cuarto medio lectivo. Lo primero que pasamos fue si uno conocía algo o sabía algo. Parece que los términos son sinónimos, pero en uno hay más profundidad que en el otro. Cuando yo martillo, yo sé que estoy martillando o conozco cómo se martilla. Ese es el problema que nosotros tenemos siempre. Conozco algo o sé sobre eso. Ahora, yo por ejemplo sé matemáticas o conozco las matemáticas. Sé filosofía o conozco la filosofía. Es difícil dilucidar esto. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es ver, por ejemplo, cómo nosotros sabemos o conocemos. Todo lo que nosotros hemos aprendido, ¿cierto? Lo afirmamos de alguna cosa. Es decir, afirmamos algo teniendo detrás de eso alguna base. Pero generalmente esta base es media endeble, porque conocemos mediante otras cosas. Por ejemplo, mediante la experiencia conocemos cosas. Eh, Sabemos hacer un queque porque lo experimentamos y se quemó varias veces antes de hacerlo bien, ¿cierto? Esa es la experiencia. Mediante la observación, quizás no sabíamos hacer un huevo duro y vimos cómo lo hacían y después nosotros lo hacemos, eso se llama por observación. Conocemos cosas o afirmamos cosas mediante la autoridad. Es decir, alguien nos dijo, así se hacen las cosas, puede ser profesor, puede ser su padre, puede ser un amigo que sabía más de algo, entonces nosotros lo hacemos así porque, entre comillas, obedecemos lo que nos dicen los otros. Puede ser por fe, es decir, nosotros nos dicen que existe Dios, por fe nosotros decimos que sí existe, es decir, por una creencia. Puede ser por lógica, es decir, después de dar varios pasos decimos, eh, esto se cumple, ¿cierto? Como lo hacemos en algunos experimentos científicos. Lo hacemos por lógica porque decimos, si pasa esto, luego debería pasar esto otro. Por intuición, yo creo que se podría hacer así. Entonces lo hago así, a veces me va a resultar y puede ser que a veces no resulte. Por imaginación, a mí se me ocurrió que la solución era esa. Un trabajo igual mental, pero no significa que sea correcto. Entonces son todas esas... Ah, y por confianza. Yo confío en el profesor de que me dice la verdad, entonces lo que yo afirmo es así, es verdadero por eso. O cualquier otra persona que uno le tenga confianza. Todas estas son formas de que uno afirma lo que sabe. Ahora, no todas son válidas, no todas son correctas, no todas son sistemáticas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué es lo que uno sabe de verdad y qué es lo que no sabe. ¿Cuántas cosas de las que nosotros afirmamos son verdaderas y cuántas falsas? A veces creemos conocer cosas y no lo conocemos. Por ejemplo, yo sé que mi padre es mi padre o mi madre es mi madre, pero ¿qué pasaría si no lo fuera? Se supone que yo conozco que eso es. ¿Cómo yo sé
que mi amigo o mi amiga se llama tal de tal manera, porque me lo dijo, porque otros lo dicen, pero me pueden engañar. Parece que así fuera, ¿cierto? Puede ser que alguien que dice un nombre quizás no es así. Es un poco lo que dice René Descartes por ahí, que los sentidos nos engañan. Bueno, prosiguiendo, entonces, parece ser que muchas cosas de las que nosotros sabemos o conocemos no son correctas. Y sería importante para ustedes en algún momento pensar un poco, reflexionar si todo lo que saben es verdad, todo lo que les dice la gente es verdad. Por ejemplo, en la actualidad, todo lo que dice la televisión es verdad. Por ejemplo, el otro día salía la CNN que habían sacado un hombre durante la época del estallido social, había sacado la publicidad, es decir, había dejado de pagar la publicidad en CNN, porque la misma CNN no hacía lo que querían ellos, no daba las noticias que querían. Ahora, yo lo supe también por otra fuente, que si daban noticias más políticas, no solamente el que se fue, sino otros iban a hacer eso. Y eso es lo que pasaba en todos los otros canales. Entonces uno se pregunta, ¿hasta qué manera nos engañan cuando creemos que la verdad es la que dicen? Confiamos, presumimos que dicen la verdad. Lógicamente deberían decir la verdad, ¿cierto? Son por autoridad deberían decir la verdad. Sí, hay un montón de confusiones que dicen debería ser correcto lo que hacen, no es. Entonces una cosa tan simple como esa, que nos pueden engañar, nos podrían estar engañando en todo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la verdad. Ahora, entre empezar a buscar la verdad, nos encontramos que hay dos tipos de conocimiento: conocimiento vulgar y conocimiento científico. ¿Cuál es el conocimiento vulgar? El conocimiento vulgar es el que es sensitivo, es decir, entra por los sentidos, sentido de senso, ¿cierto? Entra por los sentidos, por todos nuestros sentidos. Es superficial, es decir, es lo que vemos, dogmático porque lo aprendemos de esa forma y así creemos que debe ser. Es estático porque lo vimos una vez y creemos que eso va a ser siempre así. Es particular porque una sola vez, entre comillas, lo hemos experimentado. Es inexacto porque no sabemos, porque no podemos comparar si tiene una exactitud. No es acumulativo porque, como vimos que era particular, y es sistemático porque no tiene un método, lo hemos aprendido, ¿cierto? Viéndolo, sintiéndolo, mediante los sentidos lo hemos visto. Entonces ese conocimiento vulgar es el conocimiento cuando alguien nos dice, oye, esa persona es mala. Es un conocimiento vulgar, no hemos experimentado nada, lo hemos, ¿cierto? Por otra persona, se supone que lo experimentó y nos dice, ahora nosotros no lo hemos experimentado, ¿cierto? Es bien particular lo que nos están diciendo y nosotros incluso lo podemos decir a otros. Este conocimiento vulgar lo experimentamos todos los días.
a cada momento. Y lo más malo de eso, que lo reproducimos, es decir, lo expandemos a otros, sin siquiera tomar noción de lo que estamos diciendo o haciendo. Podemos afectar cosas, podemos afectar a la sociedad, podemos afectar a personas y lo reproducimos. Un ejemplo bien patente es lo que se veía con el presidente de Norteamérica, el Trump, que decía que la gente tenía, entre comillas, decía que la gente tenía que inyectarse cierto detergente para parar el coronavirus. Ahora, desde una óptica e ignorancia nomás, ¿cierto? Pero ignorancia porque el conocimiento es vulgar. Él cree que se puede hacer eso. No tiene noción exacta, él cree que así se podría hacer y hay un montón de otras personas que lo hacen basándose en la autoridad del hombre o en la confianza que tienen en el hombre y se intoxican, que es lo que pasó con más de 100 personas. Ahora, hay otro tipo de conocimiento, el conocimiento científico. ¿Cuál es el conocimiento científico? Un conocimiento racional, ¿cierto? Basado en la razón. Es un conocimiento fáctico porque parte de hechos, de cosas. Es objetivo, es decir, no depende de lo que yo opine, sino de lo que yo vea. Es metódico, va tras paso, paso tras paso, voy estudiando las cosas. Es general, no me sirve para una cosa no más, me sirve para todo lo que yo vea. Es acumulativo, el conocimiento lo puedo ir acumulando, puedo ir sabiendo más, progresivo en el tiempo, yo puedo expandiéndolo, ¿cierto? Entonces, es lo que llamamos conocimiento científico. Partimos de algo para llegar a la verdad de las cosas. Es un conocimiento que busca una certeza, por ejemplo, busca saber si la teoría de la gravedad funciona en todos lados, entonces, para que funcione en todos lados, para que yo sepa que funciona en todos lados, no basta que funcione en Chile, que acá uno tira un lápiz y cae al suelo, no basta que yo haga el experimento acá, sino tiene que funcionar en Japón, tiene que funcionar en Estados Unidos, tiene que funcionar en cualquier parte del mundo. Mientras que alguien, si fuera conocimiento vulgar, con que tire el lápiz acá ya está listo, solucionado, ¿cierto? El problema es que este conocimiento científico, solo error, es decir, en alguna parte que no resulte, ya no sirve. Mientras que el conocimiento vulgar, si en no resulta, entre comillas, no pasa nada, no resultó, resultará de otra forma. Es decir, es más fácil, es más maleable. Es decir, se puede conducir de mejor manera el conocimiento vulgar porque uno puede escabullirse y decir otra cosa, mientras que el conocimiento científico, una vez que no resultó, tengo que empezar todo de nuevo para que se buscar la exactitud y la certeza de las cosas. Ahora, para probar este tipo de conocimiento, de esta forma, están los filósofos. Y hay varios que han tratado de ver esto, que ahora vamos a verlo. Nosotros vimos a René Descartes que el hombre trataba de buscar la verdad de las cosas y decía en las meditaciones metafísicas que por primera vez iba a tratar de buscar la verdad, habían pasado hartos años, se sienta, se pone a gusto y empieza a desarrollar lo que él espera encontrar. Entonces dice, ¿de qué cosa he dudado?
he dudado de los sentidos. Entonces, si dudo de los sentidos, si me han engañado una sola vez, los tengo que descartar. Entonces él dice, yo creí ver a alguien que iba pasando por la calle y no era la persona, era otra. Me engañaron los sentidos. Entonces, borro los sentidos, los resentidos no me sirven. ¿Dios me ha engañado alguna vez? Parece que ser que sí. Entre comillas lo descarto. El sueño, es decir, en sueño he soñado cosas que no son verdad, sí. Entonces, el sueño también me ha engañado. Y empieza a ver todas las cosas que lo han engañado de una u otra manera, hasta llegar a que casi todas las cosas lo engañan, menos que él piensa. Por eso dice por ahí cogito ergo sum. Luego pienso, luego existo. Es decir, lo único que no nos engaña es pensar. Y de ahí de nuevo empieza a construir la realidad en base a un método. Va descartando todo lo que no es la realidad y va dejando las cosas, investigándolas certeramente, y eso que ya investigó certeramente ya existe. Y así va a seguir construyendo un mundo nuevo. Eso lo dice René Descartes. Hay otro filósofo, John Locke, que es inglés, René Descartes, ¿no? Dice, René Descartes era racionalista, mientras que John Locke no es racionalista, sino empirista. Empirista viene de empiria, que significa experiencia. Es decir, el fundamento de su filosofía es que todo se basa en la experiencia. Lo que yo conozco me basa en la experiencia. Solamente basado en la experiencia yo puedo conocer las cosas. Mientras que los racionalistas dicen que no. Yo también podría pensar cosas sin tener la experiencia. En un caso uno son inductivos y los otros deductivos. Deductivo es que yo deduzco algo de general a lo particular, inductivo que yo induzco, es decir, de lo particular a lo general algo. Bueno, estos empiristas dicen que todo se basa en la experiencia. Yo conozco lo que he, por medio de los sentidos, visto, oído, cierto, olfateado, gustado, etcétera. No hay otra manera. Entonces, uno decía que no se podían basar en los sentidos, porque los sentidos engañaban, y el otro dice que mm, el aprendizaje nuestro se basa en los sentidos. El problema que tenemos que dilucidar, que ya se aclaró, pero que ustedes tienen que aclarar, ¿cuál de los dos tienen razón? Por ahí Kant, en algún momento también lo van a ver, que está en uno de los videos. Kant trata de unir ambos. Bueno, eso era lo que pasamos hasta el conocimiento vulgar y científico. Por ahí hay otros textos, uno de los eh, indígenas americanos, y hay otros que pueden leer que son más o menos atingentes a lo que hemos visto. Esto sería por el reforzamiento de la materia. Ahora es necesario que estudien, que repasen, que vean los videos, que hayan hecho las guías, ¿cierto? Y que junto a eso les va a servir para hacer la guía número 6 que va con nota. Espero que todos estén bien. Espero que nos veamos en algún momento. Saludos, nos vemos.